Hace 3 meses que no duermo. No dormir no es el castigo, es la protección. Es la única barrera que puedo levantar entre mi yo presente y aquel vacío blanco y cruel que se extiende bajo las estrellas más antiguas del universo. El desierto de Atacama. Si cierro los ojos, si permito que mi conciencia se rinda al sueño, vuelvo allí, a la inmensidad estéril, donde el silencio no es una ausencia de sonido, sino la respiración lenta y fría de algo impensable, algo que jamás debió existir ni dejar rastro. Lo que vi no era un espejismo, ni un efecto óptico provocado por la distorsión del aire frío sobre la arena caliente. No eran fantasmas ni remanentes de energía ancestral. Eran rastros. Eran huellas de pasos, claras, definidas, con la anatomía inconfundible de la zancada humana. Pero estas huellas, se lo juro ante cualquier ley de la física y la lógica que usted prefiera, caminaban solas de noche. Para entender el calibre de esta aberración, debe primero comprender dónde estábamos, no en la Atacama turística, no en los alrededores maquillados de San Pedro. Estábamos mucho más allá, en lo que los lugareños llaman la zona del silencio alto, una meseta árida y salina encajada entre cadenas montañosas donde la humedad del aire roza el cero absoluto y la presión barométrica parece querer aplastarte el pecho. Yo, el doctor Elías Madero, geólogo y paleoclimatólogo de formación, había convencido a mis patrocinadores de que esta era la ubicación perfecta para instalar una estación de monitoreo sísmico de largo plazo, argumentando la estabilidad geológica y, más importante aún, la permanencia de la superficie. El Atacama, y lo recalco con la precisión de un bisturí, es un conservador perfecto. La falta de humedad significa que todo lo que toca la tierra, desde un escarabajo muerto hace 10.000 años hasta un envoltorio de plástico abandonado, se momifica, se preserva, se congela en el tiempo. Un rastro dejado en la duna, si no es barrido por el rarísimo y débil viento que solo sopla al mediodía, puede permanecer inalterado durante décadas. Las huellas de neumáticos de los primeros exploradores coloniales aún se distinguen en ciertas llanuras como cicatrices perfectas sobre la piel del mundo. Esto era clave para mi misión. Necesitaba que los sensores permanecieran fijos, que la tierra bajo nuestros pies fuera un testigo inmutable de los movimientos tectónicos. Pero lo que encontramos fue algo que desafiaba la inmutabilidad misma. Éramos 3 al principio. Yo, a cargo de la ciencia, un ingeniero de campo llamado Ramiro y una estudiante de doctorado, Catalina, experta en imágenes satelitales y mapeo digital. Llegamos a la meseta después de 3 días de conducción extrema, instalando nuestro campamento base, 3 tiendas de campaña de alta resistencia, un generador solar silencioso y, vitalmente, una estación de vigilancia remota equipada con cámaras de lapso de tiempo de alta resolución y sensores de movimiento infrarrojo. La idea era documentar la geografía y el clima nocturno, capturando el cielo más limpio de la Tierra, un espectáculo que hacía que cada noche se sintiera menos terrestre y más cósmica. La primera semana fue tediosa y satisfactoria. Establecimos patrones. El frío brutal que llegaba al atardecer, la costra de hielo granular que se formaba en la arena cuando la temperatura caía 10 grados bajo cero, la paz opresiva y el silencio. Dios, el silencio era tan denso que te obligaba a escuchar el zumbido de tu propia sangre en los oídos. El primer indicio de que algo estaba fundamentalmente mal no fue terrorífico, fue irritante. Una mañana, al revisar el perímetro de la estación sísmica, Ramiro juró que había colocado una de las antenas receptoras 20 centímetros más al este.
La había anclado con piedras pesadas. Moverla requería fuerza deliberada. Lo descartamos como fatiga y error humano. La altitud de 4000 metros juega malas pasadas a la memoria. Al día siguiente, mi martillo geológico, que siempre dejo junto a mi saco de dormir, apareció a 5 metros de la tienda, perfectamente apoyado contra una roca. Catalina afirmó que su pequeño dron de mapeo, guardado en una caja sellada, tenía un rastro de polvo en el ala que no estaba allí la noche anterior, como si hubiese sido sacado y devuelto, sin cuidado. Empezó la paranoia. Pensamos en animales grandes, pumas de montaña, quizás, aunque nunca vimos excrementos ni pelo. Pensamos en saqueadores, una idea ridícula considerando que estábamos a cientos de kilómetros de cualquier carretera transitable. La tensión aumentó y comenzamos a actuar como si tuviéramos un intruso invisible. Fue entonces cuando comencé a prestar una atención obsesiva a la arena. En el Atacama, la arena, especialmente la fina arena volcánica que cubría nuestra meseta, es el papel carbón de la naturaleza. Cualquier presión deja una marca duradera. Al mediodía, cuando el sol calentaba la superficie, revisaba metódicamente cada metro cuadrado alrededor de nuestro campamento. Solo encontrábamos nuestras propias botas, la mía, la de Ramiro, la de Catalina, patrones predecibles, pero la noche era diferente. La segunda semana implementamos un sistema de cuadrantes nocturnos. Colocamos marcadores de luz infrarroja y extendimos una matriz de microsensores sísmicos diseñados para detectar cualquier vibración, animal o humana, de un peso superior a 20 kilogramos. La primera vez que sucedió fue tan sutil que se perdió en la rutina de datos. La mañana después de una noche particularmente fría, donde la arena estaba tan compacta que parecía concreto pulido, Catalina me llamó a gritos desde la estación de procesamiento de datos. «Elías, mira esto. Es imposible». En el monitor de alta resolución, que mostraba una imagen fija de la duna más cercana a unos 50 metros de las tiendas, había una serie de depresiones, claras, nítidas. No eran grietas de helada ni caprichos del viento, eran huellas. Una serie de 6 o 7 marcas, dispuestas en una cadencia regular de zancada, cruzando el perfil de la duna de derecha a izquierda. La reacción inicial de Ramiro fue la más lógica. Un turista perdido, quizás. Un borracho que se salió del camino en alguna ruta minera antigua. Pero yo negué con la cabeza, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Me acerqué al monitor y amplié la imagen estudiando el detalle. Ramiro, mira el ángulo de la impresión. No es el borrón de una pisada apurada. Es una presión uniforme. Observa el borde, es casi perfecto. Ahora mira a dónde conducen. Seguimos la línea de huellas en la imagen. La línea se cortaba bruscamente a mitad de la duna y terminaba. No había huellas de entrada a la secuencia, ni huellas de salida. Simplemente comenzaban. Quizás el viento borró el principio y el final, sugirió Catalina, con menos convicción de la que quisiera. Catalina, esta noche fue la noche de menor velocidad del viento registrada, 0,1 metro por segundo. Y si el viento hubiera borrado el rastro, ¿por qué solo borró la entrada y la salida, dejando la secuencia media intacta y tan definida? Además, fíjate en la profundidad de la impresión. Esto es más pesado que un puma. Es el peso de un adulto humano. Fuimos a la duna inmediatamente. El sol ya estaba alto, pero las huellas seguían allí, tan frescas como si hubieran sido dejadas minutos antes. Eran de un pie grande, quizás talla 45, sin patrón de bota, lisas, como si hubieran sido dejadas por alguien descalzo o calzando algún tipo de mocasín primitivo, o lo que era aún más absurdo, una bota sin ninguna suela demarcada. La evidencia era contradictoria.
El peso era significativo, la forma era humana, pero la permanencia era imposible bajo esas condiciones de helada. Y lo más espeluznante, la secuencia no tenía principio ni fin. Era un fragmento de caminata, una muestra de movimiento que brotaba de la arena y se hundía de nuevo en ella. Mi mente científica luchó por encontrar una explicación racional. Ondas de presión geológica, microsismos que reordenan la arena. Pero la precisión del patrón era demasiado orgánica para ser una casualidad geofísica. Ramiro y Catalina se inclinaron hacia la idea de un bromista local o un minero esquizofrénico. Yo sabía que no era eso. El terror no vino de la idea de un hombre, vino de la certeza de que ningún hombre podría estar allí sin dejar un rastro completo. Instalé la cámara de lapso de tiempo de más alta calidad, con visión nocturna térmica, enfocada directamente en esa duna. También coloqué los sensores sísmicos de tal manera que cualquier peso significativo en esa área dispararía una alerta inmediata en mi consola. Esa noche no dormí. Me senté en mi tienda, envuelto en mi ropa térmica, mirando la pantalla que mostraba el silencio estático de la duna en infrarrojo. El tiempo pasaba, 10, 11, 12 de la noche. El cielo sobre nosotros era una leche densa de estrellas, la Vía Láctea tan vívida que proyectaba sombras. A la 1:14 la alerta sísmica sonó. Un pulso. 25 kilogramos detectados. Luego un segundo y un tercero con una cadencia perfecta de 1,5 segundos entre cada detección. Era un caminar pausado, metódico. Ramiro y Catalina se despertaron de un sobresalto. «Elías, ¿qué es eso?» «Silencio», susurré, sintiendo la adrenalina helada recorrer mis venas. «Está allí. Algo está allí». Corrimos fuera de las tiendas. El aire cortaba como cuchillos de obsidiana. Miramos hacia la duna. No había nada. La duna se alzaba en la noche como una ola petrificada, tan inmóvil como el propio cosmos. Los sensores continuaron marcando pulsos. 4, 5, 6. Corrí a la consola y revisé la imagen térmica en tiempo real. 0. No había ninguna firma de calor. Lo que estaba dejando esa serie de impresiones no tenía temperatura corporal. Catalina estaba temblando, señalando con un dedo enguantado a la duna. La arena. ¿Están viendo la arena? La superficie de la duna, a pesar de la helada, parecía estar agitándose ligeramente, como si hubiera una actividad capilar justo bajo la superficie. Pero en cuanto llegamos a la línea donde los sensores indicaban la presencia, todo se detenía. El aire se sentía más denso, el silencio más profundo, casi agresivo. Ramiro encendió su potente linterna halógena y barrió la superficie. La luz blanca se tragó las sombras. No había ni una mota de polvo moviéndose. No había un solo rastro fresco. «Señales falsas, Elías», dijo Ramiro tratando de sonar seguro. «El frío extremo está alterando los sensores». Yo no le creí. Regresamos a la tienda, la tensión convirtiendo el campamento en una jaula de cristal. Revisé los datos sísmicos una y otra vez. Eran inequívocos. Un peso, moviéndose en una línea recta de unos 10 metros de longitud, y luego, nada. Esperamos el amanecer con una mezcla de pavor y desesperación científica. Apenas el primer rayo de sol tocó la duna, salimos corriendo. Allí estaban, pero esta vez eran diferentes. No eran 6 o 7, eran quizás 20 huellas, una línea casi perfecta que comenzaba donde las de la noche anterior habían terminado, cruzando diagonalmente el pico de la duna. Eran las mismas impresiones, profundas, humanas, sin patrón de suela, y lo más aterrador, no había un solo rastro de conexión con el mundo exterior. Eran una línea que empezaba en el punto medio de la nada y terminaba de la misma forma. El pánico de Ramiro
se manifestó en una negación violenta. «Esto es una broma. Alguien vino mientras estábamos distraídos y las marcó. Tiene que serlo». Y la ausencia de firma térmica y los 20 kilogramos de peso que los sensores registraron. Le espeté. Un hombre que pisa descalzo sobre arena helada y dura no registra 20 kilos de presión, registra 80 o 90. Estas huellas son el resultado de un peso parcial o de una presión que no viene de un cuerpo completo. Fue Catalina quien pronunció la frase que selló mi terror. «Elías, no es solo que no hay entrada ni salida. Observa la forma de la impresión. Mira la dirección de la arena desplazada. No están presionando la arena. Parece que la arena se está apartando de la forma». El aire se hizo denso otra vez. Nos arrodillamos examinando la evidencia a la luz cruda del Atacama. Catalina tenía razón. Cuando uno pisa la arena, el material se compacta en el centro y se desplaza hacia los lados en forma de pequeños montículos. Pero en estas huellas, la arena parecía haber sido empujada hacia abajo y reordenada, como si el molde se hubiera generado desde la propia superficie, como si la tierra hubiera dado a luz a un paso. La mente intenta racionalizar lo imposible. El cuerpo, sin embargo, se rinde al terror primario. Ese día, yo no volví a dormir ni a pensar en sismos. Mi enfoque se volvió monomaníaco. Instalé la cámara de video de mayor velocidad que teníamos, la apunté directamente al área más activa y la programé para registrar continuamente, borrando y reescribiendo la memoria cada hora, pero manteniendo cualquier clip donde se detectara movimiento a 20 metros a la redonda. Y esperé. La tercera noche, Ramiro y Catalina se negaron a participar en mi vigilia. Estaban convencidos de que yo me había vuelto loco, o de que era víctima de una alucinación por privación de sueño. Se encerraron en sus tiendas, jurando que se irían al amanecer. Yo estaba solo, y agradecí estarlo. Eran las 3:19 de la madrugada. El frío ya era un dolor punzante en mis huesos. Estaba mirando la pantalla de la cámara de alta velocidad. Silencio. Solo el ruido blanco del cielo lleno de estrellas. Entonces sucedió. No hubo alerta sísmica. No hubo sonido discernible sobre el gruñido bajo del generador. Simplemente, en el centro de la imagen, donde la duna se curvaba suavemente, apareció. No cayó desde el cielo, no emergió de las profundidades. No hubo un borrón o una distorsión. Simplemente la arena, perfectamente lisa, se hundió en una forma de pie. Una huella, nítida, perfecta. Y luego, con la lentitud desesperante de un sueño pesado, la arena se hundió de nuevo, unos 40 centímetros más adelante, formando la segunda huella, y la tercera, y la cuarta. No era una ilusión, era un caminar, un patrón de paso, lento, deliberado, moviéndose por la duna. Lo grabé todo. La figura que dejaba las huellas era completamente invisible al sensor térmico, invisible a la luz infrarroja, invisible a mis propios ojos que escudriñaban la noche. Solo la arena, que se hundía y se reformaba bajo una presión invisible, era el testigo. Las huellas caminaban, metódicas como un reloj. 28 pasos conté. Cruzaron el campo de visión, se detuvieron en la cima de la cresta y justo cuando mi mente gritaba que iba a ver algo emerger, la última huella, la número 28, se formó, se afirmó y se detuvo. La arena se quedó inmóvil. El caminar invisible había terminado. Regresé a la tienda temblando incontrolablemente, no por el frío, sino porque acababa de presenciar una ley fundamental de la existencia ser destrozada y reescrita frente a la lente de mi cámara. Aquello que caminaba no necesitaba un cuerpo para ejercer presión, no necesitaba calor para existir y no necesitaba una entrada o salida lógica de la escena. Simplemente era un movimiento.
Cuando salió el sol, las 28 huellas estaban allí, claras y burlonas. Ramiro y Catalina, al ver mi estado catatónico, asumieron que la soledad y la altitud me habían roto. Se negaron a mirar el video, lo tacharon de manipulación, de un fallo de software, empacaron sus cosas y se fueron, dejándome solo con el equipo y la certeza de que yo ya no era el mismo hombre que había llegado a ese desierto. Me quedé un día más. Necesitaba entender la naturaleza de la presión. ¿Qué fuerza, qué geometría imposible podía generar la impronta de un pie sin el peso total de una estructura ósea? Lo que vi esa noche no fue un fantasma. Fue la evidencia de que la forma más simple de la vida, el mero acto de caminar, podía ser despojado de toda materia y existir como una función pura, un patrón de energía persistente que se manifestaba solo cuando la noche era más densa y la tierra estaba en su estado más rígido. Salí del Atacama con los datos grabados en múltiples unidades de almacenamiento y la piel quemada por el sol y el miedo. Abandoné el costoso equipo sísmico, un sacrificio de mi carrera, porque el simple hecho de permanecer allí un minuto más me habría costado la razón. He intentado compartir esta evidencia, pero siempre soy recibido con la piedad condescendiente que se reserva a los locos. Pero sé lo que vi, y sé lo que capturé en video. La pregunta que me persigue, la que me mantiene despierto noche tras noche, no es cómo caminan las huellas solas, es a dónde van y, lo que es más terrible, por qué razón caminan. ¿Qué propósito tiene ese paseo fantasmal en la noche más oscura del desierto más seco del mundo? Y aún más, ¿por qué, desde que regresé, siento el aire frío condensarse a mis pies y el silencio de mi apartamento se vuelve tan denso, tan opresivo, justo antes de medianoche? Es como si algo me hubiera seguido, un fragmento de la zona del silencio alto, que ahora camina, lento y deliberado, hacia la puerta de mi conciencia. Debo revisar el metraje nuevamente. Hay un detalle en la huella número 17 que no pude descifrar. Un patrón que no es meramente una huella. Debe haber un significado, un destino para ese paso silencioso. La segunda parte de esta vigilia ha comenzado, y temo profundamente qué encontraremos al seguir el rastro invisible. La única forma de sobrevivir es documentar el patrón de esta caminata. El aire helado de la noche, cortante como el filo de una obsidiana recién pulida, había vuelto a traer consigo el absurdo. No es el frío lo que intimida en Atacama, sino el modo en que el silencio se solidifica hasta volverse una barrera física, una presión sorda que aplasta el tímpano y anula el pensamiento, dejándote solo con el eco rítmico de tu propia sangre en las sienes. Y justo dentro de ese silencio corrosivo, bajo un cielo tan vasto y cruelmente claro, que uno siente que podría caer en él, habían reaparecido las huellas. Esta vez, la formación era aún más precisa, casi metódica. No eran el rastro vacilante de un caminante perdido, ni el patrón caótico de un animal desorientado. Cada impresión, hundida apenas unos milímetros en la costra salina y el sedimento fino de la pampa, era la firma inconfundible de una bota pesada, la impronta de un pie que soportaba un peso considerable. Pero, ¿cómo? Había pasado las últimas 48 horas despierto, vigilando, mi corazón latiendo un ritmo de tambor tribal contra las costillas, con la linterna infrarroja barrenando la periferia del campamento y la cámara de time-lapse, capturando cada segundo desde el crepúsculo. Y sin embargo, en el instante preciso entre la última ráfaga de viento nula y el amanecer incipiente, cuando la temperatura cae a su punto más bajo, el rastro había brotado de la tierra, limpio, fresco y ya alejándose. La primera vez que vi estas huellas, las atribuí a la locura de la soledad o a algún fenómeno geológico que imitaba el paso humano.
pero la reiteración forzó la confrontación con lo imposible. Las huellas nacían de la nada, justo donde mi perímetro de sensores de vibración, que había instalado con una precisión maníaca, marcaban la ausencia total de movimiento. Era como si la materia se reordenara espontáneamente en forma de evidencia delatoria, un registro de un acto que nunca tuvo testigo. Y lo más perturbador, la dirección, siempre hacia el sur-suroeste, hacia la zona más desolada y olvidada del sector, la que los mapas locales solo marcan con la leyenda ominosa de antiguas explotaciones, prohibido el acceso. Me senté sobre mis talones, el frío penetrando el grueso de mi pantalón de expedición, y estudié la primera huella. No me limité a verla. La documenté con medidas milimétricas, buscando cualquier inconsistencia. La densidad del sedimento alrededor no estaba desplazada, lo que significaba que la fuerza ejercida había sido directa y vertical, y luego el detalle que había pasado por alto la noche anterior. Dentro del dibujo de la suela, justo en el centro de la pisada izquierda, había una minúscula incrustación de cuarzo rosado. No era una partícula del suelo de aquí. La geología local no producía ese tipo de cristalización. Era un fragmento traído de otro lugar, un testigo mudo de dónde había estado la cosa antes de manifestarse aquí. Este detalle me impulsó a revisar mis notas y las viejas crónicas que había rescatado de la biblioteca de Calama. Las leyendas del desierto no suelen ser floridas, son secas, directas, y giran en torno a la necesidad y la escasez. Pero había una mención recurrente, casi siempre descartada como superstición inducida por el sol, sobre el caminante sin sombra. Los viejos arrieros, los pocos que se atrevían a cruzar las pampas después de medianoche, hablaban de una figura que no dejaba rastro visual, solo el eco de sus pisadas que se materializaba en la arena cuando la luna se ocultaba. Decían que el caminante no buscaba agua ni refugio, buscaba algo mucho más elemental y terrible, el olvido, y que seguía el camino de las almas que habían muerto de sequedad, no la falta de agua, sino la falta de esperanza, los mineros que se habían quedado sin aliento y sin fe en las profundidades de los socavones de salitre. El miedo, esa sombra fría que se ancla en el estómago y se niega a disiparse con el amanecer, no era solo por la amenaza física que pudiera representar un vagabundo solitario. Era el terror profundo, telúrico, de confrontar una verdad que disolvía la lógica misma de la materia y el tiempo. ¿Cómo puede una entidad generar una huella física sin masa ni presencia detectable? La pregunta me taladraba, obligándome a la acción. Si no podía atrapar al caminante, quizás podría atrapar el momento de su manifestación. Había intentado la vigilancia activa y la pasiva, y ambas habían fallado. Ahora era tiempo de la confrontación indirecta, de la trampa científica. Dediqué el día a configurar una red de detección de una complejidad obsesiva. Desplegué una matriz de geófonos piezoeléctricos a lo largo de 100 metros en el perímetro de aparición habitual de las huellas. Estos sensores, calibrados para ignorar el ruido sísmico de baja frecuencia del desierto, estaban diseñados para registrar el más mínimo impacto de presión, el peso de una mosca aterrizando y enviarlo a un registrador de datos de alta velocidad. Interconecté esto con 3 cámaras térmicas de alto rango y una serie de hilos de fibra óptica enterrados a ras de suelo, cuya ruptura activaría una ráfaga de flash estroboscópico de alta potencia. Era una declaración de guerra tecnológica contra lo inexplicable. La puesta de sol en Atacama es rápida y violenta, un puñetazo de colores que da paso a una oscuridad abismal. Mientras la última luz se extinguía sobre los volcanes distantes, el viento cesó completamente y la quietud se hizo palpable. Me refugié dentro de mi tienda, que ahora se sentía menos como un refugio y más como una jaula de observación.
Mi respiración era ruidosa, molesta. Miraba fijamente los monitores, esperando el pico de vibración, el leve cambio de temperatura. Las horas se arrastraron, lentas y llenas de esa tensión pegajosa que precede a la catástrofe. A medianoche, el desierto suele entrar en su fase más fría y mortal. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a torcerse, no en los monitores, sino en mi propia cabeza. Una anomalía auditiva, sutil al principio, como el roce de papel de lija fino contra el cráneo. No era un sonido exterior, era interno, una reverberación. Era el sonido de la sequedad. Y luego lo visual. Miré hacia afuera a través del pequeño visor de la tienda, hacia el campo de estrellas que brillaban con una intensidad aterradora. Las estrellas en Atacama no parpadean. Son fijas, millones de puntos de luz congelada. Pero esta noche, en el horizonte donde siempre aparecían las huellas, noté una distorsión. No un movimiento, sino una ondulación del aire, como el calor que sube de una carretera asfaltada en verano. Pero estábamos a 0 grados. Concentré la cámara térmica en esa área. Los monitores seguían mostrando un 0 absoluto. No había firma de calor, ni residual ni emergente. La ondulación era puramente visual, una refracción anómala de la luz estelar. Era la nada, visible. Mi corazón se aceleró a un ritmo insostenible. Esta vez no iba a perderme el inicio. Agarré el binocular de visión nocturna y enfoqué la zona. Lo que vi me heló la sangre. No era la ondulación. Era el espacio entre las estrellas justo por encima de donde se suponía que las pisadas se materializarían, que se había oscurecido. Como si una sustancia invisible, más densa que la noche, estuviera bebiendo la luz. Era una sombra sin cuerpo, proyectada por una fuente que no emitía luz ni calor. Mientras observaba esa mancha de negrura absoluta, ocurrió el evento sísmico. El registrador de datos, ese aparato frío y mecánico diseñado para la verdad, gritó. Un pico de vibración nítido, perfectamente definido, registrando la presión de, calculo, 70 u 80 kilos. Una pisada. Y luego, casi al instante, otro pico idéntico. 2 pisadas. Mi mente era un torbellino. Había funcionado. Salté fuera de la tienda, ignorando el frío y la necesidad de mi equipo. Corrí hacia el área marcada por los sensores, apuntando la linterna a la costra salina. Ahí estaban, perfectas, recién formadas. 3 huellas. Pero el horror no estaba en que existieran. El horror estaba en la cronología. Las huellas estaban separadas por una distancia consistente, el paso de un hombre adulto. La primera y la segunda estaban exactamente donde el geófono había marcado la vibración. Pero la tercera huella estaba ahí, antes de que el sensor hubiese marcado la vibración de la segunda. El registro sísmico estaba invertido en una fracción de segundo. La entidad, el caminante, no estaba caminando hacia mí o lejos de mí en un sentido convencional. Estaba caminando fuera de la secuencia temporal. Estaba dejando su rastro antes de haber llegado al punto de dejarlo. O peor aún, las huellas no eran el efecto de un movimiento, sino la causa. El movimiento mismo se manifestaba como huella, como registro en el pasado inmediato. Me quedé paralizado, mi linterna temblando sobre la evidencia irrefutable de que la física newtoniana y por extensión, mi propia realidad, era un concepto maleable en este lugar maldito. Las huellas no caminaban solas de noche. Las huellas eran la noche manifestándose en forma de movimiento humano. Me obligué a seguir el rastro. Eran 15 huellas en total antes de que el patrón se detuviera de nuevo en la nada absoluta. El patrón se dirigía, como siempre, al sur-suroeste. Pero esta vez, a mitad de la trayectoria, la huella número 8, la pisada izquierda, tenía una diferencia atroz. El fragmento de cuarzo rosado ya no estaba incrustado. Había sido liberado en el sedimento.
Me arrodillé, recogiendo el diminuto cristal. Estaba tibio, absurdamente tibio, a pesar de la temperatura glaciar del entorno. Al girarlo bajo la luz de la linterna, noté que no era simplemente cuarzo. Era un fragmento de una punta de flecha o de un instrumento de corte, tallado por manos antiguas. Esto cerró un círculo aterrador y abrió uno aún más grande. El caminante no estaba errando sin rumbo, estaba siguiendo una ruta y en esa ruta estaba depositando algo. Las huellas no eran un abandono de rastro, eran una serie de marcadores. El camino del sur-suroeste apuntaba directamente a la boca de la mina de San Judas, abandonada hace casi un siglo tras el colapso que sepultó a 27 hombres. Un lugar que los lugareños consideraban un agujero en la tierra hacia la desesperación. El cuarzo tibio en mi mano era la pista, la invitación forzada. La entidad quería ser seguida, o al menos quería que su rastro fuera reconocido. Mi enfoque había estado mal. No debía esperar a que las huellas aparecieran en el campamento. Debía interceptar su destino. La sensación de terror ahora se mezclaba con una urgencia febril, una necesidad de entender la teleología de este fenómeno. ¿Qué es lo que la entidad, que se manifiesta a través de la inversión del tiempo y la materia, busca desesperadamente en el corazón de un socavón olvidado? ¿Qué clase de sed, de las que hablaban los arrieros, necesita ser mitigada bajo tierra? Me levanté de golpe sin importarme el frío o el peligro. Dejé el campamento atrás, la compleja red de sensores ahora inútil y ridícula. Había agotado la ciencia. Ahora solo quedaba la persecución, irracional y directa. El mapa mental del desierto se había vuelto mi único guía, y el cuarzo rosado, un talismán caliente. Tenía que llegar a la mina de San Judas antes del próximo anochecer, antes de que el caminante sin sombra pudiera completar su recorrido una vez más. Porque si las huellas caminaban solas de noche y si yo estaba siguiendo las huellas, no significaba eso que, inevitablemente, yo también me convertiría en una de ellas, un rastro sin cuerpo, condenado a la inversión del tiempo, un caminante en busca del olvido. La idea no me detuvo, sino que me impulsó. Tenía que ver el final de este sendero, aunque eso significara perderme completamente en la geología fantasmal de Atacama, y el fin, lo sabía con la certeza fría del desierto, me esperaba en la negrura mineral de la mina. Allí, en la oscuridad, las huellas me estaban esperando, y yo iba hacia ellas, sin aliento. La linterna frontal parpadeó, lanzando un arco espectral de luz amarillenta sobre la salpicadura de cristal de roca y arena pulverizada que se extendía hasta donde la mente podía concebir. Me encontraba por fin en el punto de convergencia. Este no era un oasis ni un antiguo templo. Era una depresión geológica, un salar menor, donde las concentraciones de sulfato de sodio habían cristalizado en patrones hexagonales perfectos. El silencio había pasado de ser opresivo a ser absolutamente físico, una presión que me aplastaba los tímpanos, y el frío de la noche atacameña mordía la piel expuesta con una saña que superaba la mera climatología. Algo estaba sucediendo justo debajo de mis botas de caminata. Las huellas ya no eran líneas dispersas en la duna, sino una red intrincada que se detenía abruptamente aquí, formando un patrón casi concéntrico, como si una multitud invisible hubiera marchado en círculo, esperando una señal, y luego se hubiese desvanecido en el aire seco y metálico. Este era el gancho final, el anzuelo que me había arrastrado a través de semanas de privación y paranoia. No se trataba de seguir un rastro, se trataba de llegar a un escenario que solo podía ser presenciado desde este ángulo, a esta hora. Sentía el impulso incontrolable de arrojar la linterna y dejar que la oscuridad me envolviera por completo, confiando en que mis ojos se adaptarían al millón de años luz que brillaban sin piedad en el cielo prístino de Atacama.
Y lo hice. El impacto del apagón fue inmediato y devastador. La noche no era negra, era un índigo profundo, casi violeta, que se hacía más denso y pesado conforme mis pupilas se dilataban. Las huellas, bañadas ahora únicamente por la luz estelar, adquirieron una cualidad iridiscente, como si las partículas de arena dentro de ellas retuvieran el último aliento de luz solar. Establecer el escenario tomó un instante de terror cristalizado. Estaba solo, a cientos de kilómetros de cualquier vida civilizada, en el corazón de un desierto que la geología había olvidado, enfrentándome a un misterio que desafiaba la causalidad y la física newtoniana. La contextualización era brutal. El desierto de Atacama es el lugar más seco del planeta, un páramo donde la vida se rinde y la muerte se preserva. Aquí, el tiempo no es una línea, sino un depósito, una masa estratificada de eventos que se niegan a ser borrados. El problema ya no era el movimiento de las huellas. El problema era su intención. Habían marchado de noche, sí, pero siempre hacia este punto, y ahora que había llegado, la marcha había cesado. Mis lazos abiertos se cerraban lentamente, como trampas. ¿Por qué aquí? Porque este salar no era solo un depósito mineral, era un espejo que no reflejaba la luna o las estrellas, sino la memoria. El patrón concéntrico en la arena no era el final de una caminata, sino la preparación para una nueva. Me arrodillé, ignorando el dolor punzante en mis rodillas causado por el suelo salino. Toqué las huellas. La arena estaba fría, pero no más fría que la arena circundante. No había calor residual, no había radiación detectable, solo la perfecta e inexplicable compactación de los granos. El porqué de las huellas era la pregunta más peligrosa, y la respuesta se filtraba a través del silencio. Las huellas se movían solas porque no eran el rastro de un ser, eran la manifestación física de un proceso de luto o de espera geológica. El desarrollo de la tensión fue gradual, pero implacable. Me quedé inmóvil durante 20 minutos, cronometrando mi respiración para ser lo más silencioso posible. Durante ese lapso, el desierto me observó. Sentí la conciencia palpable de la geología. Cerré los ojos e imaginé un mapa de Atacama, placas tectónicas rechinando, la sal absorbiendo la humedad inexistente, el hierro oxidándose lentamente. Y entonces, mientras estaba en ese estado de meditación forzada, el patrón se rompió. No fue un sonido, sino una vibración que sentí directamente en la planta de mis pies, un temblor de baja frecuencia, inaudible para el oído humano, pero capaz de mover el más fino polvo. Abrí los ojos. Las huellas, que habían estado congeladas en su formación concéntrica, comenzaron a moverse, no todas a la vez. El movimiento era sutil al principio, como un suspiro. Las huellas más cercanas a mí, las que se encontraban en el borde del círculo de sal, parecieron deslizarse 1 milímetro hacia el centro. Luego, las siguientes. Era un efecto dominó de la inercia desmentida. Era el patrón que se reanudaba. Mi mente buscó desesperadamente una explicación racional. Electricidad estática, cambios térmicos rápidos causando expansión y contracción de la capa superior, vibraciones sísmicas lejanas. Pero ninguna vibración sísmica lejana podía causar un movimiento tan sincronizado y deliberado. Era una marcha sin marchistas. El reenganche de la realidad fue un latigazo. Esto no era un fenómeno para ser documentado, era un evento de confrontación. Las huellas estaban activas, estaban vivas en un sentido que la biología no contemplaba y se movían hacia mí. Eran proyecciones de algo que estaba utilizando la arena, el silicato y la sal como su medium de expresión física. Recordé las viejas leyendas andinas sobre la tierra que retiene las almas, no como fantasmas etéreos, sino como una carga mineral pesada, inamovible,
salvo por el gran dolor. Atacama no liberaba a sus muertos, los incorporaba a su propia estructura, y esas huellas eran la forma en que esa estructura se movía y respiraba. El ritmo se aceleró. Lo que había sido un lento deslizar se convirtió en un paso firme, aunque siempre silencioso. El círculo se estaba cerrando. Las huellas avanzaban sobre la fina capa de sal, y en lugar de dejar un rastro fresco, simplemente desplazaban el patrón existente, conservando la forma de un pie, pero con una fluidez imposible. El terror se instaló no por el peligro físico inmediato, sino por la aniquilación de mi comprensión del universo. Esto era lo que los antiguos astrónomos, aislados aquí por la pureza del cielo, debieron haber sentido al contemplar la inmensidad, la insignificancia radical de la vida frente a la eternidad inerte y activa del cosmos. El clímax comenzó cuando las huellas más cercanas, a unos 3 metros de distancia, se detuvieron. Se detuvieron por completo, y por primera vez hubo un cambio cualitativo. No se desvanecieron, ni se movieron, sino que la arena dentro de ellas comenzó a agitarse. Era un microvórtex, una pequeña espiral de polvo que se elevaba 1 centímetro y caía, una y otra vez, dentro del contorno de cada huella. Parecía una exhalación controlada. Eran los pulmones del desierto. Y entonces sucedió la gran revelación, el cierre de todos los loops. Me di cuenta de que las huellas no me estaban atacando, me estaban rodeando, para un propósito distinto. El patrón concéntrico no era una formación militar, era un ritual de absorción. Atacama no tiene seres vivos que lo caminen de noche, porque el propio Atacama camina. Y en ese momento, justo cuando la revelación se materializaba, el aire a mi alrededor se sintió más delgado. No era solo la altitud, era como si la misma atmósfera estuviera siendo succionada. Levanté la linterna, encendiéndola de nuevo en un acto desesperado de resistencia contra la verdad. El potente haz cortó la oscuridad e iluminó el centro del círculo. Allí, donde todas las huellas convergerían si siguieran avanzando, no había arena ni sal. Había una fisura, una grieta de 1 metro de largo, tan negra que parecía absorber la luz. No era una grieta de sequía, sino una herida profunda en la roca madre, de donde emanaba un frío indescriptible. Cuando la luz tocó la fisura, el movimiento de las huellas se detuvo por completo. La agitación interna cesó. Todo quedó inmóvil. Pero desde la fisura emergió algo. No un cuerpo, no una criatura, sino un sonido. No era un rugido, ni un lamento. Era el sonido de miles de años de quietud. Era el crujido de la roca, la fricción del tiempo, el eco seco de cada gota de agua que nunca cayó. Era un sonido que existía en el espectro del dolor, una vibración que resonaba en la médula ósea. Y al percibir ese sonido, entendí el destino de aquellos que habían caminado antes que yo, aquellos cuyas vidas se habían reducido a una línea de compactación en la arena. La fisura era el punto focal, el órgano respiratorio del desierto. Las huellas no caminaban para buscar algo, caminaban para llevar algo. Para llevar la información, la energía y finalmente la conciencia de lo que se había adentrado demasiado. Me estaban envolviendo para que mi propia existencia, mi calor, mi miedo, mi conocimiento, fuera absorbido por esa herida en la tierra. Yo era el tributo final, el pago por haber resuelto el enigma. El momento fue intenso y breve. Sentí que una mano helada se cerraba sobre mi pecho, no una mano física, sino una fuerza gravitacional dirigida, pura succión mineral. Mi aliento se cortó, el pánico se convirtió en una lucidez cristalina. No podía luchar contra la geología, no podía luchar contra la memoria de la Tierra. En una fracción de segundo tomé la única decisión que tenía sentido: huir, pero no regresando por donde vine, sino rompiendo el patrón.
Me lancé lateralmente fuera del círculo concéntrico de huellas. Al hacerlo, desbaraté la simetría del ritual. La reacción fue instantánea y violenta. Las huellas que estaban más cerca de mi punto de escape se movieron rápidamente, con una velocidad que la física no permitiría para un simple desplazamiento de arena, como si intentaran bloquear mi paso. Parecía que el suelo mismo se había convertido en un cardumen de sombras. Corrí con el conocimiento de que la distancia no me salvaría, solo me ganaría tiempo. El sonido de la fisura se intensificó hasta convertirse en un zumbido ensordecedor que perforaba mi cráneo. Miré hacia atrás y vi el círculo de huellas deshacerse en un caos de movimiento errático, como si el ritual se hubiera roto y la energía contenida se liberara. La arena ya no mostraba formas de pies. Mostraba líneas de arrastre, de desesperación inerte, volviéndose contra sí mismas. Logré llegar a mi vehículo, un jeep viejo y polvoriento que me había parecido un sarcófago la noche anterior y ahora era un arca de supervivencia. Arranqué el motor con una llave temblorosa, ignorando el protocolo de calentamiento del motor. Aceleré hacia el este, lejos de la depresión, dejando atrás las 14 toneladas de conciencia geológica que había despertado. La conclusión es sencilla. Sobreviví, pero no ileso. El desierto me dejó ir, o quizás me permitió escapar con la esperanza de que llevara mi historia, mi terror, mi conocimiento. La conclusión definitiva es que las huellas caminan solas de noche en Atacama, porque el desierto necesita recordar cómo es ser caminado. Necesita la forma del pie humano para manifestar su propia conciencia de la vastedad, la soledad y el incontable número de vidas que ha consumido y transformado en polvo mineral. Regresé con el cuerpo intacto, pero la mente completamente reorganizada alrededor de un nuevo y aterrador principio. La inanimación es una ilusión. La piedra es consciente, y el desierto, la máxima expresión de la no vida, es la entidad más paciente, fría y viva de todas. Ya no puedo dormir sin sentir la vibración de baja frecuencia en mis huesos, la constante succión de la tierra que me llama. Sé que las huellas que vi esa noche no eran las primeras, y mientras Atacama permanezca, tampoco serán las últimas. Este es mi relato. Esta es la verdad desenterrada del silencio de la sal. He visto lo que la geología hace cuando la oscuridad libera sus restricciones. Ahora, si alguna vez se encuentran en un lugar donde el silencio no se rompe, sino que se solidifica. Si ven un patrón en la arena que no se corresponde con ningún viento o criatura, y si sienten que la noche es violeta y densa, sepan que han llegado al lugar de la espera. Mi única llamada a la acción es una súplica sombría. Si usted tiene el valor, si tiene la locura de adentrarse en Atacama buscando la verdad de la soledad, no se detenga, no intente comprender los patrones. Simplemente siga caminando sin dejar huella, o Atacama se asegurará de que usted se convierta en una. Y una vez que la tierra tenga su forma, esa compactación de arena y dolor, se levantará y marchará sola en la noche hacia el centro para completar el siguiente ritual. Las huellas esperan su próxima memoria. No les dé la suya. Huya y nunca mire atrás al salar, porque si mira, el silencio finalmente lo alcanzará.